El pasado agosto de 2019, un joven youtuber de origen indio llamado Abhigya Anand publicó un video en inglés titulado Grave peligro para el mundo de noviembre de 2019 a abril de 2020, en la que vaticina principalmente conflictos bélicos y crisis económicas. Pero lo que realmente convirtió este video en tendencia fue de la supuesta predicción del coronavirus, en la que en el video menciona brevemente la aparición de una enfermedad generalizada. Sin embargo, en ninguna parte del video menciona la palabra virus o coronavirus, solo que menciona una serie de eventos mundiales generales. Además, el joven youtuber en un nuevo video predice que el final de la pandemia será el 5 de septiembre. En la que también predice de que se avecina una catástrofe peor que el coronavirus, que ocurrirá entre el 20 de diciembre de 2020 y el mes de marzo de 2021. El hecho de que este joven youtuber haya fallado en algunas predicciones, solo hay una cosa que me ha llamado la atención, en la que los astrólogos expertos también deben saberlo. Las predicciones que hace Abhigya Anand son basados en sus conocimientos astrológicos. En su predicción advierte que el 20 de diciembre de 2020 será el próximo brote. No se sabe si se refiera a esta pandemia de coronavirus o surja una nueva epidemia, y esto durará hasta marzo de 2021. El joven astrólogo explica que ese día los planetas Saturno y Júpiter estarán completamente alineados, en la que los efectos de esta conjunción causará muchas enfermedades, destrucción y posiblemente hambruna entre la población, porque será difícil para los agricultores cosechar sus productos, y además alerta de que no quedará ningún ser humano vivo si la gente no toma medidas. Lo que ha dicho este joven astrólogo no es para nada descabellado. De hecho, este 2020 se han producido muchos acontecimientos que pueden ser señales de que se avecinan tiempos muy caóticos para el mundo, y la clave de saber todo esto está en la astrología. Anteriormente hablé sobre la triple conjunción planetaria en 2020, un evento astrológico que podría llegar a marcar un punto de inflexión en la historia, en la que habrá grandes cambios en las estructuras sociales, políticas y económicas, lo que quiere decir todo lo que ha estado estructurado por muchos años podría llegar a su fin en 2020, pero la conjunción que traerá más impacto será la alineación de Júpiter con Saturno, que inicia una secuencia cada 800 años y cambia de elemento cada 200 años aproximadamente. La última vez que cambiaron de elemento tierra fue en 1802 y el siguiente cambio de elemento será en este 2020, en la que también ocurrirá una conjunción. Existen datos interesantes sobre la conjunción de Júpiter con Saturno, de eventos que ocurrieron en el pasado. En el año 1200 a.C. ocurrieron las plagas de Egipto, el origen de los alfabetos occidentales y el comienzo de la caída del imperio egipcio. En el año 400 a.C. fue la guerra civil del Peloponeso, que pone fin a la sociedad griega y a su predominio político. En América Central, las migraciones dan origen a la fundación del antiguo imperio maya. Constantino se convierte al cristianismo y la iglesia asume el verdadero poder en Occidente. En el año 1200 fue el año clave del paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Ocurrieron las cruzadas, las batallas de Gengis Khan, la segregación del imperio árabe, la ruina del imperio maya por los aztecas. En el año 1940 crece masivamente la ideología nazi, con Adolf Hitler en la cima del poder, anexando países a Alemania y provocando la Segunda Guerra Mundial. En el año 1961, Cuba se declara socialista, su régimen crea un partido político único y Estados Unidos rompe relaciones con ese país. Se construye el muro de Berlín para separar a la Alemania comunista de la democrática. Se independizan el Reino Unido, Sierra Leona y Kuwait. En Venezuela aprueba su nueva constitución. En el año 1981, el mundo gira hacia el neoliberalismo. IBM lanza su primera computadora personal, el primer paso de un gran cambio en el modo de vida de la humanidad. En el año 2000, gran parte de los países de Latinoamérica giran hacia la política de izquierda.
Finlandia reescribe su Carta Magna, conflictos y escándalos en la Iglesia Católica, que poco a poco lo está conduciendo a su caída total en los próximos 200 años. Las conjunciones que han ocurrido entre Júpiter y Saturno también han tenido una fatal relación con los presidentes de Estados Unidos. Esto acontece más o menos cada 20 años, desde 1840. Dicho presidente ha muerto antes de haber cumplido su mandato presidencial. De hecho, existe la maldición de Tippecanoe, también conocida como la maldición de Tecumseh, o en palabras más entendibles, la maldición presidencial de 20 años, que consiste en un patrón de muertes en el cargo de los presidentes de Estados Unidos elegidos o reelegidos en años que son divisibles por 20, o que también son los que tienen lugar en los años que terminen en 0. Y el primero de esta secuencia fue William Henry Harrison, quien fue elegido presidente en 1840, pero murió en 1841, solo un mes después de haber juramentado, y desde ahí fue creciendo la siniestra lista y cumpliendo el patrón de 20 años, donde los presidentes de Estados Unidos que nombraré a continuación no lograron terminar su mandato presidencial. Abraham Lincoln, elegido presidente en 1860. James Garfield, elegido presidente en 1880. William McKinley, elegido en su segundo mandato en el año 1900. Warren Harding, elegido presidente en 1920. Franklin Roosevelt, elegido para su tercer mandato en 1940. Y el último fue John F. Kennedy, elegido presidente en 1960. Se cree que este siniestro patrón ha terminado por el presidente Ronald Reagan, elegido en 1980, quien sobrevivió a un ataque en 1981, en la que finalmente logró terminar su presidencia. Sin embargo, George Bush, elegido presidente en el año 2000, activó el siniestro patrón de los 20 años, cuando sobrevivió a 2 intentos de ataque durante sus 2 periodos en el cargo, y ahora, 20 años después, queda el año 2020, donde se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos en el mes de noviembre, en la que este siniestro patrón puede activarse de nuevo. Además, volviendo a la conjunción de Júpiter con Saturno, también juega un siniestro papel con los presidentes de Estados Unidos. Los ciclos de Júpiter y Saturno afectan a la política, la economía, la cultura y los gobiernos, mientras los periodos de 20 años en un mismo elemento señalan variables de un mismo proceso. Los cambios de un elemento a otro al cabo de 200 años, como en 2020, cambian la vibración de fondo en el ámbito psicosocial colectivo de forma destacada. Dicho por un prestigioso astrólogo español, José Rollo, los presidentes que ejercieron antes de 1842 lograron terminar su cargo, pero a partir de ese año el efecto ha sido trágico. En enero y febrero de 1842 ocurrió una gran conjunción de Júpiter y Saturno. El entonces presidente William Harrison tomó posesión a la presidencia en 1841, en la que un mes más tarde, en abril de 1841, falleció por una neumonía. Pero ese no es el único ejemplo del trágico final de un presidente de Estados Unidos relacionado con la conjunción de Júpiter y Saturno. De hecho, los presidentes Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, Warren Harding, Franklin Roosevelt y John F. Kennedy tuvieron un trágico final ejerciendo el cargo, en la que precisamente ocurrieron durante las conjunciones de Júpiter y Saturno, mientras que Ronald Reagan, Bill Clinton y George Bush, aunque lograron terminar sus cargos, fueron objetivos de ataques y complots, en la que durante sus mandatos se vieron envueltos en guerras, conflictos y desastres. Así que veremos este 2020 si se cumple de nuevo este siniestro patrón. El ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, quien puede ser entre Donald Trump y Joe Biden. Alguno de estos dos será el próximo en la lista.
Además, existe otra teoría llamada la teoría del gran cambio, en la que predice que si el presidente que sea elegido en 2020 no muera en el cargo antes del año 2025, los Estados Unidos perderían su hegemonía mundial, en la que sería reemplazada por China como nueva potencia mundial. La teoría del gran cambio afirma que el soberano de la nación más próspera del mundo morirá en el poder cuando asuma el poder cada 20 años o en años terminados en cero, y si no muere, esa nación será reemplazada por un imperio del lejano oriente. Y como vemos, estamos en el año 2020, donde se cumple al pie de la letra este siniestro patrón. Desde la última elección presidencial del año 2000 hasta el año 2020 se cumplirá 20 años, en la que este año 2020 también termina en cero. Solo falta esperar la gran conjunción de Júpiter con Saturno en el mes de diciembre, que será el fenómeno astrológico más importante que vamos a vivir, con el elemento aire que iniciará un ciclo de 200 años, y esto generará un cambio drástico no solo a Estados Unidos ni a su presidente. Esta gran conjunción traerá un gran cambio a nivel mundial. Deja tu opinión en los comentarios.